Este es un bloque económico y tenemos dos posturas distintas ante la misma situación, ante la economía en la Argentina. Por un lado, está con nosotros para charlar del tema Nicolás Salvatore, que es economista, y también nos acompaña Mercedes de la Gioiosa, ¿ahí está? La Gioiosa. ¿Qué tal? Es muy complejo este apellido. Siempre cuesta. También para charlar justamente de la economía. Primera observación, ¿qué observa de la economía de nuestro país? ¿De esto de las segundas marcas o en general? No, en general, de la inflación puntual, si quiere. Estamos en una recesión. En toda recesión, al igual que en la de 2009 o 2014, hay un efecto ingreso, diría von Holten, y otra sustitución. Es decir, consumimos menos en general y además sustituimos por segundas marcas. Entonces, esto, digamos, no está pasando nada nuevo. No necesitamos una crisis como la del 2001 para que ocurra, sino simplemente una recesión de 2,5%, que es la que tenemos. Fíjate que la del 2014 fue de 2,5% y la de 2009 de 5%. En realidad no sabemos muy bien de cuánto fueron esas recesiones porque el INDEC estaba intervenido. Pero mi amigo Ariel Koremer, que midió el PBI en esa época, digamos, de oscuridad, las estimó en esas magnitudes. Tenemos una recesión de una magnitud similar a la de Kicillof en 2014 y la mitad que la crisis internacional. A ver, de un 2009. minuto, Mercedes, ¿tenemos una recesión hoy en Argentina similar a la del 2014, como acaba de decir? No, yo no coincido para nada. De hecho, si uno analiza todos los indicadores económicos, llámese desempleo, consumo, nos vamos a valores. Tenemos el desempleo de hace 13 años, tenemos la inflación de hace 28 años, tenemos un desplome en el consumo que nos lleva a valores del 2002. Es decir, todos los indicadores que uno analiza económicos dan peor que en el 2015 todos. Hay un desplome muy grande, y esto es lo que estaban mostrando ustedes recién, una caída del consumo de leches, de venta de leches, la verdad que como no se había dado nunca. Y por eso digo que son valores que nos llevan a una historia mucho más lejana que el 2015. ¿Y por qué usted habla del 2015 cuando ahí Sí, la caída del poder adquisitivo, justamente, creo que ni siquiera había caída del Tal poder vez adquisitivo? no me expresé bien, yo no hablé del 2015, hablé del 2014. Bueno, 2014. Cayó Menos aún. 2,5% el PBI, igual que ahora, igual que el año pasado. Son No. números, los números no los podemos discutir. Mirá. Son números. En la época que vos decís, el 2002, el PBI no cayó 2,5%, cayó 17%. Así que comparar este momento con el del 2002, y no lo digo por vos, Tenemos es una de un inflación más analfabeto alta que en esa económico. fecha. Tenemos una inflación más alta que en esa fecha. Vos pensás que nosotros tenemos una combinación de inflación y desempleo que no se había dado en ninguna crisis en la Argentina. Juntas. Este combo que hace de estos dos indicadores tan nocivos a la sociedad, que es lo que se ve. La realidad es que empezar a hablar como para atrás, el gobierno permanentemente nos lleva al pasado y a decir, digamos, lo que propusieron el cambio y que íbamos a estar mejor que en el 2015 son ellos, con lo cual digo, la verdad que es lo que hoy ve la sociedad en la calle. Digo, tenemos 27% de desempleo joven, la verdad que hay una desazón total. Y la verdad que aún teniendo trabajo es muy difícil llegar a fin de mes hoy en la Argentina, así que los números hablan por la realidad misma. Y hoy cualquiera que le preguntas a cualquier lugar que vos vas, te dicen que están peor. Esa es una situación. A ver, los economistas no trabajamos con a cualquiera que vos preguntas, trabajamos con estadísticas. Sí, por eso, y las No me estadísticas interrumpas. aún más. Yo te dejo hablar, vos déjame a mí. Es un debate, ¿eh? Claro. A ver, primero tenés un problema de teoría macroeconómica seria. En el año 2003 y 2004 hubo muy baja inflación porque teníamos una tremenda recesión deflacionaria. Hoy tenemos En el año- recesión e inflación alta. En el año ese. Ahora tenemos un fenómeno que no tiene, pero ni punto de comparación con el 2001, no tiene absolutamente Pero nada que yo ver. coincido en eso. Explícame, quizá lo que no coincidimos es el por qué. Bueno, ¿Cierto? te explico. Digo, y haciendo una aclaración. A principios del 2006, medición del INDEC con Todesca, la Argentina en 2015 estaba creciendo a un 2,5. Es decir, teníamos un país creciendo con dificultades, sí, por supuesto, con dificultades, pero un país creciendo. ¿En qué año? Donde el trabajador no estaba pensando y la verdad tenía miedo de perder su empleo. Quizá pensaba
en que cómo le iban a aumentar el sueldo, no estaba pensando que hoy no tenía acceso a la comida, ni como le pasa a los jubilados el acceso a los medicamentos. Digamos, estas situaciones no se veían en el 2015, eso digo. Y no lo digo por lo que hablo con la gente, obviamente me avalan todas las estadísticas. A ver, Nicolás, decime qué indicador te da mejor. Nicolás, para usted la gente, ¿está mejor o peor que en el 2015? ¿Me puede responder esto? Necesito 1 minuto y medio para respondértelo. Adelante. Lo que nos tendríamos que preguntar es por qué estamos en la recesión que estamos. ¿Sí? Entonces, si me das 1 minuto, yo te lo digo. En términos de, o te respondo antes, en términos de empleo y salario real, estamos un poco peor que en el 2015, que tampoco te creas que era una panacea el 2015, ¿eh? Pero sí estamos un poco peor. ¿Por qué? Porque el gobierno quiso arreglar el desastre macroeconómico del 2015 y vino una crisis, de la cual en parte es responsable y en parte no, y si me dejas te digo por qué estamos en recesión. El gobierno kirchnerista dejó 5 puntos del PBI de déficit fiscal. Es el tercer déficit fiscal mayor de los últimos 50 años. El gobierno, para financiarlo, se tuvo que endeudar y luego, para pasar de dólares a pesos, armar una montaña de Levax para esterilizar esos pesos y que no vayamos a la hiperinflación. Se generó una situación en donde Argentina quedó muy frágil, muy expuesto al mundo por la montaña de deuda y la montaña de Levax. Y entonces, cuando vino un pequeño shock de afuera, que no fue muy grande, un anuncio de la tasa de interés de la Fed y una pelea entre Trump y China y la crisis de Turquía, se nos cortó el financiamiento, fuimos a la crisis cambiaria que duplicó el dólar y tenemos esta bruta recesión con inflación. Ahora yo te pregunto... ¿Pero ahí no hubo mala praxis del gobierno para usted? Un poco, pero déjame que te diga, el principal fenómeno es ¿por qué tuvimos que emitir tanta deuda para financiar qué? Semejante déficit. Te lo digo de otra manera. Pero no si el gobierno acá hubiera entregado con equilibrio fiscal, equilibrio tarifario y sin cepo cambiario, no hubiera habido ni caída del salario real, ni inflación, ni Fondo Monetario, ni crisis cambiaria. Entonces, ¿sabes qué? Tenemos que entender que este es un gobierno que está tratando de desarmar una bomba atómica y al desarmar una bomba atómica en algunas acertó y en otras pifió. De lado los mitos, porque digo, hay varios mitos que el gobierno como que no le quedó opción y la culpa fue del mundo que tuvo un del mundo no, de nosotros, del gobierno anterior, fue Mirá, la culpa. Este gobierno se endeudó, casi más que duplicó para la financiar deuda. El déficit. Y el déficit fiscal no es menor que en el 2015. Pero, a ver digo, si me entendés. porque digo, ¿qué contabilizás? Vos hizo un ajuste brutal. El déficit fiscal un ajuste primario brutal. va a bajar de 5 a 1 punto. Se endeudó no sé como nunca en la historia y no mejoró nada. O sea, tenemos mayor desocupación, mayor inflación, pymes que están devastadas. Hoy el empresariado es, digo, sector que mire, sector que cierra. Y eso justifica y tiene que ver con el desempleo que hoy tiene la Argentina. No es verdad. No es verdad que un ajuste de esta magnitud te lleve a un crecimiento. Ahora, Nicolás, no tengo real, una consulta. Eso no es real. No, claro que intervengo para hacerte una pregunta nada más. Yo entiendo tu postura, entiendo lo que querés explicar. Ahora, ¿cuál fue el análisis que hizo este gobierno antes de asumir? Porque en las promesas de campaña, todo lo que vos estás diciendo se relativizaba. Sí. Yo no soy un defensor del gobierno, soy radical, tengo si querés, una visión de apoyo crítico a lo que... No, pero quiero saber cuál estuvo mal evaluado, sí. se hicieron mentiras sobre lo que se iba a hacer. Se subestimó el desastre macroeconómico que había en el 2015. El gobierno creyó, con un poco de soberbia, creyó que ellos lo arreglaban de taquito y por lo tanto no hicieron políticas tan profundas como para subsanar semejante catástrofe macroeconómica. Digamos algo. Pero ¿y cómo explicás que la gente esté peor con semejante? Vos hablás de catástrofe, vos le preguntás, vuelvo a lo mismo y los indicadores no dicen lo que vos decís. Porque hubo una crisis en el 2018. Nadie le presta, todo, claro. A ver, nadie le presta 187.000 millones de dólares a un país quebrado. Eso no es real, eso, digamos, hay que decir la verdad, porque si no, esto que vuelven a insistir ahora en campaña, que lo que pasa que no dijimos lo que íbamos... Vos fijate todos los sueños que prometió el gobierno que no cumplió. Ahora dice que va a hacer lo mismo, pero más rápido. Sí, pero la realidad es que mintieron. ¿Puedo responder? Pero es que no podés decir lo que estás diciendo realmente, pero digo, por las estadísticas, no, porque no es, eso es el propio del relato, y hoy la gente, la verdad que no llega ni a las elecciones, tenemos que decirle la verdad, eso no es real, no es lo que siente además. Es un debate, abre, por favor.
No, pero no quiero que nos hablemos encima. Yo la dejo hablar y... Sí, Nicolás, ahora es tu momento. A ver, ¿por qué en vez de decir lo que miente? No, yo te propongo dos cosas. Primero vamos a los números. Y segundo, la teoría económica. Pero es que los números ya no me los está rebatiendo. No sabe Explícame no por interrumpirme, qué. tiene problemas. Pero es que vos de contestás otra educación. cosa. Pero déjame Contestás terminar otra de hablar, cosa si no empecé, rebatime los corazón. números entonces. Déjame hablar. Bueno, deja a Mercedes, así puede terminar de argumentar. Vos tuviste un país devastado. Estabas haciendo un ajuste que es doloroso, de tarifas, de déficit fiscal, etcétera. No es para ganar amigos un ajuste. Pero lo estabas haciendo bastante exitosamente porque la economía argentina, según el INDEC, creció durante 5 trimestres consecutivos. Hasta ahí no venía tan mal la cosa. Es más, con la gran parte del peor aumento tarifario, Macri ganó holgadamente las elecciones del 17. O sea que tendríamos que empezar que el pueblo y los pobres son tontos, porque les aumentan las tarifas y los votan. No, pero en el 2017 pero hubo a la un fecha repunte en el hubo 2017. mucho... Momento, sí, hubo una crisis, pero déjame... Pero vos despacio. tuviste de los 4 Entre años, enero del 3 en 16 a recesión, octubre salvo del 17 2007. hubo un aumento tarifario brutal y la gente votó eso. Luego ocurrió la Vos decís crisis que la gente internacional, que fue una crisis endógena, en realidad, una crisis argentina, gran parte explicada por la herencia y también con partes de mala praxis. Por ejemplo, yo le preguntaría al presidente del Banco Central de ese momento, Sturzenegger, ¿no la viste venir? Seguíamos inflando la pelota de Levax. Tengo varias críticas que hacer, pero no me puedo desviar del foco del problema. La bomba de Levax la hizo Este gobierno se tuvo que endeudar en 30.000 millones de dólares por año para financiar un déficit fiscal descomunal. Y el mercado en algún momento le dijo, flaco, sos un deudor poco seguro y estoy timbeando mucho con vos, no te presto más, lo cual es lógico al primer vientito que Ahora, viene Nicolás, le afuera. hago una pregunta, a ver, concreta. Desde el 2017, después de las elecciones de medio término, las cosas han cambiado en la Argentina. Sí. Pérdida de poder adquisitivo, Sí. aumentó la pobreza, aumentó el desempleo, como dice Mercedes. Y yo coincido. ¿Esto a qué lo atribuís? ¿Al contexto internacional, como dice el No, no, gobierno? no. ¿O los errores o el plan o el modelo que quiere aplicar Bien, Mauricio no. Macri? El gobierno obviamente elaboró un discurso que es la culpa fue del mundo. No es, Macri nunca aplicó un modelo, está atajando penales desde que llegó. Esto es la mecánica que te estoy explicando de venida de un déficit fiscal enorme, más una mala praxis, a mi entender, en el Banco Central, que no vio venir la crisis y no tomó las medidas necesarias. No tiene que ver con el contexto internacional, como se defiende el gobierno, y tiene poco de malo praxis y mucho de una bomba atómica que dejaron en el 2015, que se llama déficit fiscal de 5 puntos del PBI y tarifas atrasadísimas. Pero esa misma bomba que decís vos existe hoy. Yo te estoy explicando. Estás que como vos equivocada, decís- estás mintiendo. Pero El no, déficit pero- primario va a bajar de no, 5 a un pero punto del el PBI. déficit primario no es el déficit fiscal. ¿Y pero cómo no va a haber el déficit fiscal también contiene Pero, corazón, el déficit financiero, ¿vos los sos economista? intereses de deuda. Pero y obvio, si te justamente- tuviste que endeudar pero a para ver, financiar el déficit, a va a haber ver, intereses, mi entonces, amor. por Dios, ¿por qué me cambiaste el nombre? Me hablas de déficit primario. Primario. Bueno, el déficit fiscal que tiene hoy la Argentina no es Global. No es, El no déficit es más primario bajo, también es déficit fiscal, ¿sabes? Igual al 2015. Pero obvio. Porque el gobierno tomó como política, digamos, a ver, vamos a plantear cuál fue el camino del gobierno para llegar hasta acá. El gobierno asume diciendo que la devaluación no generaba inflación. Eso también, quizá No, vos... perdóname, eso lo dijo Kicillof. No, En página 12, ¿querés que te lo no, muestre? tenés que... no, perdóname, Dijo ese que no fue un había anuncio traslado del a gobierno. precios. Pero estás mintiendo, no es real. Porque No, pará, el ¿me traes página gobierno 12? dice que iba a bajar la inflación, que era muy sencillo Se hacerlo. lo dijo Virginia Gallardo Y que, el otro día. y que no lo dijo eso, pero te lo aseguro y no mientas porque lo dijo el gobierno. Página y si 12. querés, traeme... Página 12. Buscala mientras tanto en el teléfono. Pero digo, Para vos, el Lola. gobierno... la primera medida que tomó fue devaluar. Eso inmediatamente genera inflación, lo que hace ¿Y si es había cepo cambiario? bajar el poder adquisitivo ¿Y si de había los cepo salarios. cambiario? ¿Te Si acordás? vos bajás el poder adquisitivo de los salarios, si la gente tiene menos plata en el bolsillo, consume menos. Si consume menos, las empresas venden menos. Si las empresas venden menos, empiezan a achicarse, a Destrucción despedir del mercado parcelas, interno, ¿no? y después generan desempleo, que es lo que hoy se ve, ¿sí? Digamos, todo esto además con un aumento de costos a la producción explosivos, digamos, con un montón de otras cuestiones. Pero esta crisis no fue una crisis ni heredada
ni se produjo por otros factores que la propia política de este gobierno. ¿Y sabes por qué no se confundió el gobierno ni fue por la voz? Porque digo, acá hay sectores ganadores en la Argentina y hay sectores que han ganado mucho, muy pocos, pero entonces digo, no es que está atajando penales, porque ganadores? quizás si está atajando penales, la verdad Esos que sectores, se equivocan ¿esos todos. sectores con el kirchnerismo perdieron? ¿Cómo? ¿Esos sectores ganadores con el kirchnerismo perdían? ¿Los bancos? No, ganaban todos. ¿Monsanto? Pero ganaban todos. Ah, ¿y entonces ganaban qué estamos todos. hablando? ¿A qué Pero sectores ganadores te referís? acá digamos, no es estar en contra o a favor. Se pensaba en un gobierno para mejorar la vida de la mayoría, no a la minoría, no un puñado de gente, que es lo que pasa ahora. Mariano Martín, nuestro compañero, quiere hacer una consulta. Sí, yo estaba tratando de pensar en el medio de este debate qué nos ofrecen las opciones electorales que tenemos ahora, ¿no? Porque por un lado hay un mundo que nos muestra la fórmula Fernández, que dice de alguna manera, bueno, volver al asado, volver al consumo, inyectarle a la economía. Por un lado, eso parece ser una solución, podríamos decir, brutalmente keynesiana, que es más o menos conocida en el mundo. No tengo tan claro cuál es la perspectiva que nos ofrece Cambiemos en términos de modelo. Es decir, porque lo decía muy bien el economista recién, el gobierno durante 4 años atajó penales, no puso en práctica un modelo. ¿Cuál es el modelo que propone Cambiemos para los próximos 4 años? Bueno, yo no soy Cambiemos, había que preguntar solo a Marcos Peña. Lo que yo estoy señalando, que la política económica de este gobierno durante estos 4 años fue tratar de desactivar una bomba atómica, con aciertos y con errores, que la cosa venía más o menos bien hasta que se produjo la crisis del 2018, la crisis cambiaria, fruto de un déficit fiscal y un atraso tarifario. ¿Por qué se produjo? Decime por qué se produjo la crisis del 2018. Ya lo expliqué, pero lo voy a volver a explicar. Un fenomenal déficit fiscal primario de 5 puntos del PBI, uno de los 3 más grandes de los últimos 50 años, y te estoy contando una guerra y una hiperinflación, ¿ok? Llevó a endeudarse en dólares. Como tenés que gastar para el déficit en pesos, tuviste que emitir pesos. Para que no haya hiperinflación tuviste que emitirle VAX. Te quedaste con los mismos pesos para que no haya inflación y 2 pelotas de deuda y LEVAX. Ese fue el corazón del problema heredado del déficit fiscal y el atraso tarifario. Después, si aparte querés que analicemos la mala praxis de este gobierno, yo encantado. Ahora, Mercedes, yo toco otro punto. ¿El gobierno kirchnerista no dejó un país desendeudado cuando se retiró en el 2015? Sí, pero por eso digo, el 92% de la deuda se resolvió en el gobierno kirchnerista, pero la verdad por eso me cuesta creer qué indicador al economista compañero, la verdad que le estaría, bueno, compañero, amigo, no sé, amigo. La verdad que le da mejor. Digamos, hay cuestiones, vos podés plantear una herencia. Yo te digo que indicadores me dan mejor, muchos. Pero está bien, pero no se puede plantear después de 4 años de gobierno. ¿Cómo que de no? 4 años que nosotros tengamos que decir cómo estábamos. La verdad que no está bueno hablar para atrás. Quizá lo mejor es hablar para adelante, pero el gobierno te lleva todo el tiempo a hablar para atrás. Y la verdad que los que propusieron el cambio son ustedes. Mercedes, perdóname. La realidad es que tendrían que explicar por qué todos los indicadores de deuda. Digo, hoy Mercedes, discúlpame. Quiero entender cuando Nicolás dice que todos los indicadores o muchos indicadores son positivos. No. ¿Cuáles son? Me dijo nombrarme algunos, yo tengo varios. ¿Cuáles? Primero déjame decirle, ustedes acá no es. El gobierno acá no es. Soy radical. Así que no me hago cargo de lo que haga el gobierno y defiendo... Bueno, pero a grandes rasgos está defendiendo Nicolás al gobierno de Mauricio Macri. ¿Sabes lo que defiendo? El intento por construir un país devastado aún con errores. Entonces vos me decías, ¿qué indicadores dan? ¿Qué indicadores dan positivo? Cuando el edificio está podrido, vos lo tenés que tirar abajo, rehacer los cimientos y poner la estructura otra vez. Te lo voy a decir de esta manera. Yo lo que no entiendo, discúlpeme, yo lo que no entiendo es cuando usted habla, pero aplicamos el sentido común. Cuando usted dice país devastado, vuelvo a repetir los indicadores, el desempleo aumentó, la pobreza aumentó, todo lo que es el entramado social está mucho peor. La pobreza. ¿De qué país Te doy devastado? los indicadores. Pero ese país no es el que recibió Mauricio Macri, Si Nicolás. vos tomás un país devastado, lo querés arreglar, y se genera una crisis en el medio, en el 2018, probablemente después todos los indicadores te den peor. Los indicadores, salario, producto,
empresas que Pero cierran, entonces, etcétera, ¿vos coincidís etcétera. que todos los indicadores están peor que en 2015? No, todos no. Los que son más sensibles para la gente seguramente Pero sí. ¿cuáles son positivos? ¿cuáles no? responde A ver, hablemos Perdón, de cada Mercedes, uno. porque no responde mi pregunta y así queda un no me poco dejan. claro. ¿Cuáles son los indicadores para Bueno. usted que durante el macrismo fueron positivos? Perfecto. La irresponsabilidad del populismo nos dejó 3 cosas básicamente catastróficas. Una, el cepo cambiario. Se desarmó el cepo cambiario y hoy tenemos un tipo de cambio competitivo. El tipo de cambio de Kicillof estaba más atrasado que el de Cavallo, el tipo de cambio real. Bueno, y no se podían comerciar y había una cuasi expropiación. O sea, para usted hoy el valor del dólar en relación al peso es positivo. Está un poquito atrasado, mucho mejor que el que había con el cepo, pero lo más positivo es haber levantado el cepo. Luego, las tarifas nos duelan o no nos duelan, podemos discutir cómo, cuándo y yo, había que aumentarlas. Teníamos atraso tarifario, porque si no, no tenemos energía, porque si no tenemos un déficit fiscal que no tiene solución, etcétera, etcétera. Porque no hay manera de subsidiar en el tiempo, en forma sostenida, semejante Todavía no atraso se pudo tarifario. explicar el apagón del Día del Padre. Bueno, No es real que la quita de subsidios que ha tenido este gobierno fue en favor de mejorar el servicio. El servicio hoy no está mejor, digo, yo soy de La Plata, sufrimos un apagón de mucho tiempo, 4 días sin luz, además de ese apagón general que hubo, que todavía no sabemos bien por qué fue. Digo, si uno analiza la rentabilidad de las empresas de servicio energético, han sido escandalosas. Y la verdad que eso no se tradujo a mayores inversiones. Tampoco eso es otro mito. Mira, otro mito. está bien. Que decir que un gobierno no puede garantizar, porque digo, lo ha hecho hasta el fallo de la Corte, ¿no? Que las tarifas no deberían ser confiscatorias, digamos. Entonces, que un gobierno no pueda garantizar el acceso a los servicios públicos como un derecho, el acceso a los alimentos, el acceso a los medicamentos, digamos, esto es lo que ha hecho este gobierno. Mira. No es real que fue esa quita y ese aumento escandaloso de los servicios, porque además uno podría haber pensado quizá el gobierno en hacerlo más segmentado. Ha sido escandaloso, ha matado los clubes de barrio, ha matado las industrias. De hoy tenemos 128.000 eso es una puestos de exageración trabajo. absoluta, pero... No es una exageración, lo vemos todos los días. Que las tarifas- Comentemos todas las empresas que cierran, ustedes lo muestran todo el tiempo. Mira. Digamos, esto es una realidad y es una estadística. Esto no 50 lo digo pymes yo, lo por dice día el cierran, Nicolás, según te indicadores de los ¿Qué propios... indicadores? Y pequeños y medianos empresarios Pero perdóname, la difunden destrucción de empleo, los estos números. 128.000... ¿Puedo rebatir este punto nomás? Y son relevamientos de CAME, discúlpeme. CAME. ¿Cuándo fue seria la CAME? Bueno, ahora Por Dios. cuestionemos CAME. Soy economista hace 25 Ahora años. cuestionemos CAME. A ver, Mercedes. Pero pará, discúlpame, ¿puedo rebatir este Pero punto? nada es serio, digo, esto... No, CAME el nunca tema- fue seria, espere. jamás. Los datos de desempleo, Anda al INDEC. ¿a usted a qué los Perfecto. adjudica? Al INDEC, perfecto, a que aumentó el desempleo. El desempleo... ¿a qué los no, si me ¿por haces qué? una pregunta, déjame Pero está contestar. bien, pero me contesta... Porque ¿para qué me ¿por preguntas? qué hay desempleo? Porque hay desempleo, Bueno, entonces no digamos. me preguntes, pues si vas a hablar vos cuando me preguntas, estamos en un problema. No se enoje. Lo No, que, no lo me- que yo no me le estoy digo es que enojando, me te voy a explique por qué responder, aumentó ¿querés? el desempleo, se duplicó el aumento del desempleo. No, el desempleo aumentó de 9 al 10% en este año. 9 a 10% número del INDEC. Sí, hace Pero 3 no, años y estamos medio hablando de la estaba gestión, en un claro. 5%. No. ¿Quién lo medía? El INDEC. ¿El INDEC? No, el INDEC estaba intervenido por una intervención fascista. No, pero perdón, no. Intervención fascista. Intervención los datos- fascista los datos a cargo de de un desempleo fascista. estaban, Sí, señor. Perdón, los datos del desempleo no fueron cuestionados por la oposición en ningún momento. Había una intervención clara de Guillermo Moreno y su equipo respecto del Pero índice de perdóname, precios al consumidor. hay un error. Y eso es inobjetable. El desempleo- Pero el desempleo no estaba El desempleo cuestionado. tiene Por eso, estacionalidad. estamos diciendo Todo cosas estaba que no son cuestionado. El ciertas. desempleo tiene estacionalidad. No lo cuestionó tampoco el equipo de Todesca. Perdóname. Los valores del desempleo no los El cuestionó desempleo nadie. tiene estacionalidad. Entonces el 5% que vos decís es de una estación del año. No, Tiene no, mucha en estacionalidad. términos anuales. El 10% No, de no, ahora, estamos- hace un año, era 9%. A ver, Ahora, pero disculpa, no me nos estoy citando expliquemos al INDEC. eso porque el desempleo se mide anualmente, no tiene que ver con la No, estacionalidad, mi amor, porque si se no mide- esa es la se mide O sea, explicación. ¿usted cree cuatro que... veces por Vamos a año. cambiar la pregunta para no entrar... El desempleo. Todas las preguntas vamos a ¿Usted tener cree, que cambiar. cree que el nivel de empleo en la Argentina es el mismo en 2015 que ahora? No, ahora es peor. Pero quiero decirte algo del desempleo. Si en un año, es decir, desde la crisis cambiaria hasta ahora, el desempleo aumentó solamente un punto, aunque está en un nivel muy elevado, ¿me podés explicar cómo están cerrando 50 empresas por día? Es una barbaridad. Porque es lo Sí, que se contempla para Pero- considerar que alguien tiene empleo. Y Discúlpeme. ahí es donde Sí, la sí, variable perdóname. tiene Discúlpeme. matices. Pero Yo te le puedo decir digo, algo, si el cerraran desem- 50 empresas por día,
estaríamos hablando de 2 nadando millones en de un mar de desempleados. 25% de desempleo. Espere. Es un delirio que cierran 50 empresas por día. Un poquito. Hay 50 empresas que pueden ir a convocatoria por día, que es otra cosa. No, espera un poquito. Pero todas las firmas internacionales que se están yendo de la Argentina, firmas nacionales que han cerrado. El total de desempleo son 2 millones de personas, además de todos los que están buscando un segundo trabajo porque no llegan. Estamos hablando que hoy hay más o menos 3,5 millones, un poquito más de argentinos que hoy tienen problemas de empleo en la Argentina. Y un mercado laboral que se ha precarizado mucho. Y exactamente, y el empleo que ha crecido, el único empleo que ha crecido es precario, es decir, cuentapropistas, los monotributistas. Ahora, por otro lado, también el INDEC mide la destrucción del empleo privado. Sí, los 128.000 empleos industriales que se han perdido, los 42.000 empleados públicos que han echado, digamos. Mercedes, el sector textil, el más dañado. A ver, y cuando uno analiza hacia adentro, sector por sector, hay sectores que se han perjudicado aún menos. Digo, el desempleo en el conurbano es el 12,3% más alto del país. Y eso tiene que ver con esa crisis industrial que ha afectado a uno de los bastiones de la industria, que es el conurbano. Entonces, la realidad, por eso digo, vayamos indicador por indicador. Ahora, el desempleo ha crecido del 5,8 al 10,1 medido, pero bueno, pero disculpe, si usted no estudia las estadísticas, esto está planteado. ¿En qué momento? Diciembre de 2015 frente al dato actual. ¿Vos decís que con el kirchnerismo en 2015 había 5,8% de desempleo? Sí. Y menos pobreza que en Alemania. Yo no lo digo, no lo digo yo, lo dice el INDEC, que usted le cree. Decime, ¿había menos pobreza que en Alemania? Pero escuche, la pobreza sí estaba subestimada por el nivel de empleo y por el manejo de y también la pobreza ha aumentado. El desempleo no se mide una vez por año, se mide 4 veces por año, y eso tiene que ver con la estacionalidad. Si usted en está esta estación del año, el desempleo aumentó de 8 y pico a 9 y pico a 10. ¿Usted dice que no existe la estadística de desempleo de 2015? ¿Eso me está diciendo? Te estoy diciendo que que estás comparando peras con manzanas, porque ese 5,8 está en otra estación del año que este 10. Este 10 lo que tenés que comparar es con el 9 del año pasado. ¿En Argentina cambia mucho? Sí. La estación, Sí. ¿Cuál es la estación más perjudicada y más beneficiada para el empleo en nuestro país? Esta. Es decir, si te fijas, toda la serie de desempleo van a variar. Ponele ahora entre 6 y 7 y 10. Depende de la estación que tomes, sí, por supuesto. O sea, soy economista hace 25 años. Pero escúcheme, porque la verdad que nunca escuché esa teoría. O sea que el desempleo cambia en función de la estacionalidad, ¿por qué? Pero discúlpame. Pero explíqueme por qué. ¿Cuál sería el problema de la estacionalidad que hay? Porque la economía tiene ciclo, tendencia y estacionalidad, mi amor. Sí, pero ¿cuál sería la estacionalidad? Para que baje el desempleo. Eso, la verdad que es, discúlpenme, pero es una burrada. Ver, yo no estoy filosofando. El desempleo hoy se ve por la caída de empresas, primero por decisiones de este gobierno, pero tiene que ver con el cierre de empresas. A ver, yo quería hacer una pregunta. Déjame responderle medio segundo. Yo no estoy filosofando acerca de por qué el desempleo estacional. Te estoy citando los datos del INDEC. Pero yo también. No, vos no me estás citando nada, porque los datos del INDEC dicen que varía a cada trimestre. ¿En qué estadística figura que hay desempleo estacional? La verdad que no. En las estadísticas del INDEC. No, acá hay desempleo. No. El desempleo es un índice que se construye en función de un montón de cosas que no tiene que ver con la estacionalidad. Tiene que ver con decisiones de política que han hecho que hoy miles de empresas tengan que... Digo, para las que puedan sobrevivir esta una situación de subsistencia, bueno, ¿cuántas pidieron el procedimiento preventivo de crisis, no? Pero porque si no hablamos, como dice Vidal, también que tiene que ser como un aumento poblacional. Me parece tiene que estamos hablando de cosas parecidas. Porque no me escuchaste. La estacionalidad será alrededor de una tendencia. La tendencia es al aumento del desempleo. Lo que te digo es que debido a esa estacionalidad el desempleo no aumentó de 5,8 a 10. ¿Se entiende? Quería mover por un segundo el debate hacia este aspecto, porque a mí me parece muy interesante lo que plantea el economista respecto de la bomba atómica, como mencionó, dejada por la administración anterior, que uno obviamente puede ver factores de riesgo entregados por el kirchnerismo a su sucesión presidencial, que tiene que ver con el nivel de tarifas, que tiene que ver con el cepo cambiario. Ahora, si podemos coincidir en sindicar aquel escenario económico como una bomba, quizá no atómica, pero una bomba seguramente, ¿cómo deberíamos indicar el nivel de endeudamiento que se hizo supuestamente para paliar aquella otra bomba? Porque en definitiva, yo la impresión que tengo, yo no soy economista, muy lejos de serlo, pero cualquiera que ha estudiado un poco la economía, lo primero que dice es, vos podés tomar deuda
para mejorar la infraestructura de tu país, vos podés tomar deuda, un segundito, vos podés tomar deuda para mejorar la situación de las generaciones futuras, vos podés tomar deuda para muchas razones. Lo que no te podés tomar deuda es para pagar gastos corrientes, porque evidentemente eso es insustentable. Ahora, lo que tampoco... Esto es como si en un hogar te endeudás para comprar el puré de tomates. Pero hay algo que es muchísimo peor que eso, Lu, que es endeudarse para pagar más deuda, que es en definitiva la tercera etapa del endeudamiento que está tomando este gobierno. Entonces, desde esa perspectiva me gustaría preguntarle a Nicolás, que has indicado la herencia recibida, probablemente con justa razón, como una bomba, ¿cómo tendríamos que calificar esta situación del endeudamiento? Un déficit fiscal de tamaña magnitud se financia de dos maneras, o con emisión monetaria o con deuda. ¿Con crecimiento no? Ojalá. Este gobierno había crecido 5 trimestres consecutivos, pero es muy difícil que crezca cuando haces un ajuste. Pero voy a la respuesta. Claro, pero digo, ¿se puede elegir un camino de crecimiento económico en lugar de...? A veces sí, pero vamos a tu pregunta. En finanzas, un déficit es financiable cuando es percibido por el mercado como transitorio, independientemente para que vos tenés un déficit, donde tenés gastos corrientes, gastos de inversión, y lo tenés que financiar. Es un mito eso, no interesa si es de inversión. Tenés un déficit. Si no lo financiás emitiendo pesos, lo financiás emitiendo dólares. Y se te arma una montaña. Y lo otro que vos decías de tomar deuda con deuda es lo que hacen todos los países del mundo. Cuando vence un bono, se emite otro bono por el anterior. Lo hizo la Argentina con el megacanje, con... digamos... No, lo que hace Inglaterra, Japón, Estados Unidos, todo lo hace unas tasas pagables y lo hace con economías que pueden repagarse. Perfecto, pero en este caso la Argentina está tomando una deuda futuro impagable que ya está sindicada por muchos economistas cercanos al gobierno como una situación de virtual default que no se declaró. Para nada. Para nada. ¿Sabés cuánto vence en el mercado? Economistas oficialistas han dicho que estamos en un virtual default que solo no se declaró porque justamente los dólares del Fondo Monetario permitieron repagar esa deuda. Bueno, pero a ver, la deuda con el fondo es refinanciable y la deuda con los mercados del año que viene serán 8.000 millones. Nicolás, ¿usted también dice que hay que renegociar la deuda? ¿Cuál es la propuesta? Del Frente de Todos dice que hay que renegociar la deuda, pero hay que ver si se puede. ¿Con el fondo? ¿Ustedes dicen hay que renegociarla nuevamente? La deuda, hasta ahora. La deuda... Yo no soy ustedes, yo no soy el gobierno. Está claro, su postura está clara. Escúchame. La deuda con el fondo está renegociada de facto, porque tenemos un plan que se llama stand-by y va de suyo que vamos a pasar a otro. Nadie piensa que Argentina va a pagar 25.000 millones de dólares por año en 2 años. La deuda con el fondo es un pasivo no exigible de corto plazo, por decirlo elegantemente. El problema es la deuda con los mercados. El año que viene, 8.000 millones de dólares. Nada, con letes los conseguimos. Es decir... Yo creo, a diferencia sí de muchos economistas que te admito que he leído, visto que dicen que hay un gran problema de todo tipo y color, yo ahí no veo un problema mientras Argentina a fines de este año y el año que viene empiece a crecer y empiece a cerrar su agujero fiscal con crecimiento y por lo tanto los mercados vuelvan a prestarle a Argentina una tasa razonable. Lo que vos decías está escrito en los libros de finanzas que yo enseño, se llama rollover de la deuda, es decir, con un bono pagás otro, ahí no hay un problema. ¿Sabes cuál fue el problema? ¿Cómo conseguí los dólares, decís vos? Ahora te digo, ¿sabes cuál fue el problema? Había 2 opciones en 2015, la salida de Spert, echar 1 millón de empleados públicos, o endeudarse y rezar porque te presten 30.000 palos por año durante 5 años. ¿Por qué nunca la tercera, que es el crecimiento? El crecimiento genuino en términos de una apuesta... Pero tenés un problema de magnitudes. El déficit lo tenés hoy y lo tenés que financiar hoy. El crecimiento público... podés llegar a tener... Pero aparte déjame decirte algo, porque lo que decís es una ilusión divina, es una salida progresista falsa. No lo digo por vos, lo he escuchado por todos lados. Imagínate, pero si un gobierno pudiera el crecer gobierno, y pagar pero Nicolás, al mismo tiempo, me deja un minuto. El gobierno prometió un país divino a todos los argentinos en 2015 y nada de eso se cumplió. Sí, estamos de acuerdo. Bueno. Estamos de acuerdo. En el medio hubo una tremenda crisis cambiaria que tiró todo por los aires. Pero a ver, Mercedes... Por eso digo, acá... planteamos de que hubo un montón de cosas. Usted dice, hubo una bomba recibida, hubo una bomba de Levac, hubo una bomba, digo, no es que hubo, se generaron, porque digo, si no estamos diciendo una cosa por otra. Claro. La pregunta es, en 2018, hace 1 año y 1 mes ya, que llegó el Fondo Monetario con esta idea, porque digo, también las marchas y contramarchas con el tema de los desembolsos del Fondo Monetario, que eran
financiar a la Argentina para que no caiga en default, o sea, asegurarle el pago de los vencimientos de deuda, porque si el fondo no los aseguraba, la Argentina entraba en default, no es real que teníamos posibilidades de pagarlo. No, eso es cierto. Y liberar al gobierno para poder estabilizar la economía. Eso no se logró y de hecho ahora el Fondo Monetario además permite, que eso es lo que hay que rever, y la verdad que hay gran preocupación, es que financia la fuga de divisas. O sea, nosotros pensemos que la mitad del endeudamiento que tomó este gobierno se ha fugado de la Argentina. Mentira, van por carriles separados, se fugan capitales de la Argentina. ¿Querés que te cuente cuánto se fugaron en 12 años? Toda la vida se fugaron capitales de la Argentina. ¿Pero usted no cree ni en las propias estadísticas de este gobierno? Pero no son las del fondo. Se fugan por un lado, la que pone el fondo es otra. No necesariamente es esa la que se fuga. Los pronósticos del Fondo Monetario le cree, yo no sé, porque no le cree al INDEC, no le son cree... pésimos. ¿Al INDEC? Todo el tiempo te estoy citando al INDEC. El Fondo Monetario hace 50 años que hace malos pronósticos sobre Argentina. ¿Usted no dice que se han fugado la Argentina la mitad de la deuda que se tomó? A ver, no es la misma deuda la que se fuga. Hay fuga de capitales en Argentina desde siempre, desde que vos sos chiquita. Nicolás, pero no muchas gracias. Financiar la deuda, la fuga de capitales, eso es mucho, el fondo más no está peligroso. financiando la fuga, sino el pago de la deuda que Argentina tiene que pagar y no puede porque salió del mercado. Nicolás, gracias por prestarse a este debate. Gracias, Mercedes, por venir. Muy amables. Vamos a cambiar de tema, vamos a informarte acerca de una causa que